Saludos alumnos, estamos en el cuarto video que trata sobre números. Para este video solamente vamos a ver el tema sencillo. Ya cuando veamos tipos de números y formatos ya ahondaremos más en detalle, ¿sí? Bueno, tenemos en pantalla una hoja de cálculo, una etiqueta de texto que está en la celda 1, que tiene un formato de fuente Bauhaus 93 de 48 puntos, y que esto nos va a servir de título para nuestra prácticas hasta que veamos los últimos videos, y entonces ya les iré guiando paso a paso para que puedan hacer dichas prácticas sin ningún problema, ¿sí? Bueno. Después de eso me sitúo en la celda A2 y comienzo a teclear la siguiente palabra: decimales, fecha y hora, y series personalizadas. Ok, mientras voy ajustando vamos platicando un poco del tema. ¿Qué son los números? Los números en este caso son la materia principal de trabajo para Excel. En base a los números yo puedo realizar distintos cálculos y operaciones. Obviamente si tengo una hoja de cálculos con números, también esas cantidades puedo graficarlas, puedo hacer que la información se entienda de manera más fácil. Entonces los números obviamente son el dato importante en Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos en pantalla las etiquetas enteros, decimales, fecha y hora, y series personalizadas. Por números enteros entendemos todos los que no tienen parte decimal. Iniciamos desde el 1, el 2, pero en vez de que esté tecleando todos estos datos hasta llegar al 10, vamos a checar algo que se conoce como series numéricas. ¿De qué se trata esto? Excel necesita por lo menos dos datos para que pueda llenar de forma automática un rango de celdas. Por ejemplo, estoy aquí en la celda A3 y A4 que tienen respectivamente los valores 1 y 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la celda 3, presiono el botón izquierdo del mouse, jalo hacia abajo, ya están seleccionadas ambas celdas. Ahora, si se dan cuenta, aumentamos un poquito el zoom, aquí en la esquina de la fórmula hay una esquina verde. Incluso cuando sitúo el puntero del mouse ya cambia de forma, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Presionando el botón izquierdo del mouse voy a comenzar a jalar esa selección. Si se dan cuenta, al momento que lo jalo aparecen números al lado. Voy a llegar hasta el número 10, suelto el botón izquierdo del mouse y en base a los dos datos que tenía ya generé una serie de números. Ahora bien, ¿qué tipo de datos puedo ocupar para generar estas series de números? Prácticamente no hay límite. Por ejemplo, supongamos que yo deseo ahora una serie de datos con números decimales. Por ejemplo, el número que voy a poner es 0.75. Deseo que vaya de 0.25 en 0.25, por lo tanto el siguiente número dentro de la serie que voy a crear es el 1. Vuelvo a seleccionar los datos de los que voy a generar la serie de números, arrastro hacia abajo, que sería lo más adecuado, me detengo a la altura del número 10 para que queden más o menos iguales, y así como lo están viendo de manera sencilla podemos generar series de números sin ningún problema. Me voy a la serie personalizadas. Personalizadas se refiere a que si yo puedo hacer series con números, ya sean enteros o decimales, también Excel me da la facilidad de
personalizar ciertas series de números que necesito. Por ejemplo, voy a sacar alumno 1, alumno 2. Ya que hice eso, selecciono ambos datos, comienzo a jalar la selección que hice de mis datos, suelto y genera una serie numérica personalizada, en este caso basada en la palabra alumno. Ahora bien, si se dan cuenta, dejé al final la columna de fecha y hora. ¿Por qué? Porque adicional a los números enteros o decimales, o incluso otros números tales como el sistema hexadecimal o binario, Excel puede hacer esas operaciones. Sin embargo, también puede manejar horas y fechas. Para este ejemplo, yo voy a auxiliarme de una función que viene integrada en Excel, que se llama ahora. La cierro con, abro y cierro paréntesis, doy enter. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Este es el resultado de la función. Y al momento que yo actualice alguno de los datos de aquí, la función se va a actualizar también su valor. Vamos a comenzar a darle formato a esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar el rango de celdas que va de A3 hasta B12, ¿sí? Lo único que voy a hacer es entrar los datos que están en estas celdas, ¿sí? Ahora me voy a alumno, pero yo no quiero hacer lo mismo de centrar los datos. A esta serie de datos que tiene alumnos nada más le aumento la sangría una vez, ¿sí? Y con esta la dejo así tal cual está. Pero para que quede con mejor presentación voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar desde A1 hasta D1. Tengo ya este rango de filas seleccionado, este rango de columnas propiamente, que va de la celda A1 a D1. Lo único que voy a hacer aquí para mejorar la presentación es voy a darle a mi selección que hice, voy a centro inicio, combinar y centrar, y ahora toda mi información, bueno, todo mi texto ya no está solo en la celda A1, ya abarca todo ese rango de celdas que acabo de combinar y centrar. Obviamente después de que lo combino y centro, si no me conviene que quede centrado, puedo modificar la alineación del texto. Lo dejo centrado. Ahora bien, ¿qué voy a hacer aquí abajo? En donde están todos mis datos, las etiquetas y los datos numéricos, lo único que voy a hacer es selecciono todo, voy a aplicar desde la cinta inicio bordes, donde los localizo. Hay una herramienta sencilla que sería en este caso en el grupo fuentes la lista que me dice bordes, y voy a aplicar todos los bordes, ¿sí? Ahora bien, yo lo que deseo en este caso es que para fecha y hora solamente sobresalga este dato, y lo único que voy a hacer es selecciono todo el rango de filas que contiene esa zona, presiono combinar y centrar, y combina todas las celdas en una sola celda. Lo que vamos a hacer aquí es volver a jugar con las alineaciones, alineación horizontal, y así ya queda listo. También, ¿qué otra cosa puedo hacer? A los encabezados de las columnas de datos puedo darles, por ejemplo, un color de fondo diferente, un tono de gris, que queden en negritas, y si se dan cuenta solamente tengo esta zona en donde se despliega la información. Entonces, para que luzca con una mejor presentación, voy a hacer lo siguiente. Me voy al encabezado de columna F. Cuando mi puntero, cambia esta forma, esta flecha, lo que voy a hacer, le voy a dar clic, y acabo de hacer la selección de toda la columna. Ahora, después de eso, voy a
hacer la combinación de teclas Shift Control flecha derecha. Con eso acabo de hacer una selección desde mi ubicación en la columna si no me equivoco F, hasta la última columna de la hoja de cálculo, ¿sí? Lo único que voy a hacer aquí en esto es sobre esta selección, menú contextual, ocultar, ¿sí? Todas las columnas que no estaba ocupando están ocultas, ya no están visibles en pantalla. Ahora bien, voy a hacer lo mismo con las filas. Voy en este caso desde la fila 15 estará bien, me sitúo en el encabezado de fila, doy clic con el botón izquierdo, vuelvo a ocupar la combinación de teclas Shift Control pero flecha hacia abajo para llegar hasta la última fila de la hoja de cálculo. Vuelvo a situarme en la selección, botón derecho del mouse, menú contextual, ocultar, y lo único que queda visible en mi hoja 1 hasta este momento es el rango de celdas que he modificado con las fuentes, los datos y los bordes que tiene. ¿Por qué le pongo bordes? Resulta que si bien en pantalla se ven claramente las divisiones de cada celda, cuando yo mande la información impresa a papel, esas divisiones no se van a visualizar. Por lo tanto, para que quede correctamente dividido, lo único que hago es que aplico a los datos que deseo las divisiones de borde para que se vean mejor. Bueno, vimos un ejemplo sencillo de formatos con números y algunos usos básicos. El último video que vamos a ver antes de comenzar a mancharnos las manos sería el uso de las fórmulas. De momento es todo, estamos en contacto, nos vemos.